todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño paramétrico y fabricación digital en la Universidad Centro de Ciudad de México y los invito antes de empezar a suscribirse a mi canal de YouTube, donde voy a subir con eh, bastante frecuentemente tutoriales tanto acerca de Rhino como de Grasshopper. Y pueden poner un comentario para elegir los temas para los próximos tutoriales y pueden visitar mi página web para conocer mis cursos y también mi libro Simplified Complexity. Acá pueden ver las ligas directas en esta imagen. Y también me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram con el mismo nickname que es JankaDM. Hoy vamos a modelar una taza en 3D con Rhino. Entonces, vamos a empezar. Y ya he preparado algunas curvas, evidentemente. Una sirve para el modelado del cuerpo de la taza y una para la empuñadura. Y entonces, evidentemente, la parte más interesante de la taza es la empuñadura, aunque la parte más compleja a dibujar es seguramente la curva del cuerpo. Acá podemos ver cómo tenemos dibujado un perfil que empieza y termina en el mismo eje de la taza, y de repente el perfil, después de empezar horizontal, baja a formar el pie de la taza. Entonces este perfil evidentemente será el perfil para una superficie de revolución. Mientras esta es la línea, el eje central de la taza, que empieza a una altura y termina a otra y se conecta con el cuerpo de la taza. Ahorita vamos a ver cómo. Para diseñar el cuerpo de la taza es la parte más sencilla, lo vamos a hacer después. Empezamos con la empuñadura. Para la empuñadura utilizamos simplemente el comando pipe. Entonces el comando pipe me pide cuál es el radio que quiero dar a esta parte de la geometría. Yo voy a elegir un radio bastante chiquito y voy a diseñar esta empuñadura, este sólido, como si fuera entonces una tubería, un cilindro básicamente. Pero lo que quiero lograr como resultado es que la empuñadura sea un poquito más ancha, viéndola, por ejemplo, desde este perfil. O sea, que esto, por ejemplo, fuera el ancho de la empuñadura visto desde esta perspectiva, mientras en una vista frontal la empuñadura tuviera un perfil un poquito más estrecho como esto, más angostito. Entonces, lo que voy a hacer, voy a elegir el radio menor entre los dos. O sea, por ejemplo, esto. Y dejo que el programa haga una tubería con este mismo radio constante. Y ese es el resultado. Entonces podemos ver cómo tanto en la vista frontal como en la vista lateral esta empuñadura tiene el mismo ancho. No me interesa que la empuñadura tenga las tapas, y entonces se me olvidó especificarlo en los ajustes del comando pipe, pero puedo explotar el pipe y borrar directamente las tapas de esta extrusión. Y ya que tengo la superficie lateral de la empuñadura, la puedo escalar en la dirección transversal para que la forma sea un poquito más aplastada viéndola de la vista frontal que no en la vista lateral. Puedo pasar ahorita al diseño de la superficie de revolución y entonces tomar como eje un eje vertical y hacer una revolución completa de la taza. Así que ya tenemos las dos partes listas. Eventualmente esta la podemos escalar un poquitito más para que tenga más cuerpo. Y ahora el problema es cómo conectamos la empuñadura con la taza. Entonces yo normalmente lo que hago es primero evitar que la conexión entre esta superficie y la superficie de revolución de la taza encuentre, por ejemplo, esta línea más gruesa que representa el borde de la superficie de revolución. Esto porque podemos ahorrarnos un poco de trabajo si esta intersección no intercepta, por ejemplo, este borde. Entonces simplemente, como esta es una superficie de revolución, la voy a girar de 180 grados para que el borde ahora esté orientado hacia la izquierda. Entonces acá tenemos una isocurva sencilla. Y no puedo hacer lo mismo con esta superficie porque independientemente de cómo voy a mover esta línea de costura, siempre la línea de costura va a estar intersectando la superficie de revolución. Entonces con esta no vale mucho la pena.
aunque yo personalmente prefiero ocultar las discontinuidades. En este caso ese es un borde de una superficie, vaya, pseudocilíndrica, y sería oportuno que en vez de quedarse como al exterior de la empuñadura, se quedara hacia adentro. Esto porque si mañana queremos aplicar un material que tenga, por ejemplo, una textura sobre esta superficie, es mejor que la textura se coloque en una parte donde no hay un borde intermedio. Entonces, para hacer esto, podemos, por ejemplo, ir en las herramientas para las superficies, y en las herramientas para las superficies vamos a encontrar el comando que se llama ajustar la línea de costura, y seleccionamos la superficie de la que queremos ajustar esta característica y vamos a posicionar esta línea de costura exactamente del lado opuesto. Así que ahora la línea de costura se encuentra en la parte interna de la empuñadura, mientras la parte exterior es simplemente una isocurva sencilla. Ahora pasamos a realizar la conexión entre la empuñadura y la superficie de la taza. ¿Cómo podemos hacer esta conexión? Pues como estamos trabajando sin medidas y sin un diseño previo, yo simplemente voy a desplazar un poco la empuñadura hacia adentro para que haya una intersección clara entre las dos partes de esta taza. Entonces, si queremos verlo en vista semitransparente, podemos ver cómo ahora la empuñadura está llegando hasta dentro de la taza, lo cual evidentemente es demasiado. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahorita es recortar la parte de la empuñadura que no necesitamos, tanto la parte que sobrepasa y que está adentro, como la parte que está en el grosor de la taza. Eso. Y ahora esto sería ya suficiente por si quisiéramos, por ejemplo, crear una conexión dura entre la empuñadura y la taza. O sea, sería suficiente, por ejemplo, en este caso, seleccionar la empuñadura, ir a recortar esta isocurva que vemos acá adentro para recortar la superficie, y también esta. Y podríamos, por ejemplo, agarrar las dos y unirlas para formar una única polisuperficie cerrada, o sea, un sólido, y esta ya sería nuestra taza. Pero yo no soy muy fan de las conexiones duras como estas, de las aristas muy marcadas, sobre todo porque en caso de render esto resultaría como una discontinuidad. Entonces el efecto de la luminosidad de los reflejos de luz sería bastante como feo en esta área. Entonces, de entrada acá podemos intentar ajustar las cosas. Por si queremos mantener esto como método, podemos intentar ajustar las cosas realizando un empalme con un radio relativamente chiquito, como por ejemplo un 0.5 de radio, y utilizar estas aristas como aristas del empalme, ya que esto ahora es un sólido, y dejar que Rhino se encargue de como cuidar esta intersección entre las dos partes del sólido. Entonces ahora, si vamos por ejemplo a hacer una vista renderizada, podemos ver cómo ya no vemos una conexión dura entre la parte de la empuñadura y la parte de la taza. Evidentemente estas líneas negras son las curvas, así que las voy a ocultar para que no se vean. Este método tiene pros y contras, por supuesto. Dejar que Rhino se encargue con un fillet edge o con un empalme de redondear estas aristas, pues sí soluciona el problema inicialmente, pero no nos permite un control bastante interesante, porque como podemos ver el fillet es un poco difícil de controlar. También utilizando las opciones y los ajustes del comando no se logra un resultado bastante orgánico. Mientras normalmente en objetos como estos las conexiones son sí relativamente orgánicas. Entonces yo voy a regresar a esta configuración donde vemos que la empuñadura entra dentro de la taza, y regreso a recortarla. Tenemos el cuerpo de la taza como superficie de revolución y la empuñadura recortada hasta encontrar la superficie de la taza. ¿Cómo prefiero resolver el problema yo normalmente? Pues yo lo que hago normalmente es recortar. Entonces voy a partir con isocurvas
no en esta dirección, sino en la otra, voy a partir con isocurvas la superficie de la empuñadura a esta altura y a esta altura. O sea, antes de llegar a tocar la taza, yo voy a recortar la empuñadura. Entonces voy a poder eliminar este trozo de superficie, así como esto. Y otra cosa que voy a hacer, voy en la vista, por ejemplo, lateral, y voy a diseñar esta línea más gruesa, que se ve como en negrita, es la arista de la superficie cilíndrica de la empuñadura. Entonces, si yo voy a diseñar un elipse, por ejemplo, que empieza en el centro de esta elipse y lo voy a llevar más al exterior, o sea, voy a diseñar una elipse como esta. Y la misma elipse la voy a copiar en correspondencia de la elipse inferior. Entonces ahora tenemos dos elipses que son estas y esta. Voy a la vista lateral nuevamente y voy a proyectar estas dos curvas sobre la superficie de la taza. Entonces ahora tenemos 4 intersecciones, por supuesto, porque la proyección intersecta 4 veces la superficie de revolución. De estas 4 intersecciones me interesan solamente la primera. Entonces esta la deselecciono y esta también. Todas las demás las puedo borrar. Entonces con esta curva y con esta otra voy a recortar la parte de la superficie de la taza que está acá adentro. Entonces voy a realizar un corte un poquito más amplio. Así que ahora si voy a ver con vista con sombras, puedo ver cómo la empuñadura termina antes de tocar la taza y la taza tiene un hoyo que es más grande del ancho y de la altura de la empuñadura, tanto arriba como abajo. ¿Por qué hago esto? Además, creo que acá sería mejor, mucho mejor, antes de hacer la proyección, bajar un poquito más esta elipse. Entonces regreso a repetir la proyección. Vamos a checar, sí, mucho mejor. Entonces deselecciono esta y esta proyección y borro las demás. Y vuelvo a recortar la superficie de la taza. Entonces recorto esta y esta. Muy bien, ahora ya que tenemos estas dos superficies, quiero realizar esta superficie de conexión. Y esta superficie de conexión la voy a realizar con una superficie blend. Entonces voy a seleccionar para conectarlas esta arista y esta arista. Voy a cuidar que las flechas y los puntos de costura aparezcan en una posición correcta. Y voy a seleccionar tanto el nivel de continuidad, ahora no me importa mucho que sea una continuidad de nivel superior, entonces voy a poner simplemente la continuidad de tangencia. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta? Es que yo puedo ajustar la curvatura o la forma de esta superficie de conexión. Por ejemplo, puedo agarrar este manipulador y desactivando cualquier snap, porque es un poco molesto para hacer este tipo de trabajo, puedo reducir esta curvatura acá abajo para que sea un poquito más suave como conexión. Y cuando veo que el resultado es lo que estoy buscando, pues simplemente confirmo el comando y lo repito para las aristas que están acá abajo. Esto, por ejemplo, está generando una forma bastante fea en esta área. Entonces, en esta configuración, como la curvatura acá arriba me gusta, básicamente, voy a agregar un manipulador en la parte baja. Entonces voy a agregar un manipulador en esta parte acá y que termine acá. Entonces esto hace que yo tenga la posibilidad de trabajar con otro manipulador solamente para la parte baja de la empuñadura. Y ya que el resultado es el resultado bastante bueno, pues confirmo la ejecución y vuelvo a unir las superficies. Y esto es el resultado final que estaba buscando. Una conexión seguramente más orgánica respecto a la conexión que se estaba generando con el fillet y que por eso aparece más realista a la hora de realizar
un rendering, sobre todo aplicando materiales realistas como la cerámica. Bueno, eso es todo para hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Por si tienen dudas o preguntas, pues me pueden contactar trámite mi página web o trámite redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.